Muy, muy bien. Como verán, van quedando pocos capítulos, che. ¿La verdad? No. Mira la Biblia, ¿cuántos quedan? Vamos por el capítulo 8, terminándolo, vamos a ver el capítulo 9. Y después queda el último. Eu. ¿Cómo? Capítulo 10, sí, 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 termina capítulo 10. Hoy vamos a ver capítulo 8 y el capítulo 9, una parte, ¿sí? Bien, ¿qué dice acá? Tiempo de celebrar. ¿Y qué es celebrar? A ver. ¿Celebrar es festejar? Bien. Cuando gana Boca dice... Bien. Vamos a dar un breve repaso, sí, de lo que vimos en la clase pasada, a ver si se acuerdan lo que habló el profe Emma. ¿Qué pasó con Amán? A ver si se acuerdan, ya lo venimos viendo ya hace un par de clases, pero ¿se acuerdan qué pasó con él? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Está muerto? ¿Lo qué? Lo ahorcaron. Bien. ¿Qué es ahorcar? Cuando se cuelgan de una soga, ¿no? ¿Y quién lo mandó a ahorcarse? El rey. Bien. ¿Qué pasó con el decreto que había sacado el rey sobre los judíos? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Acá. Bien, muy bien, ahí va, ¿te acordaste? Porque ¿qué pasaba? ¿Cuál era el otro decreto que habían hecho? ¿Qué pasaba? Bien, muy bien. ¿Y por qué había que sacar otro decreto? O sea, el rey no podía decir, che, sáquenlo porque no lo va a hacer así. ¿Eh? Bien, el decreto estaba firmado con el anillo del rey. Eso quería decir que no podía ser abolido, no podía simplemente romperse ese decreto. No podía hacerse eso. Tenía que salir otro decreto y Mardoqueo fue muy sabio, ¿sí? Y sacó este decreto que acabamos de decir, que fue que los judíos puedan y tengan la posibilidad de defenderse. Muy bien. Y bueno, ¿qué dice el nuevo decreto? Lo acabamos de decir. El decreto nuevo de lo que acaba de salir es que los judíos se pudieran defender. Bien, muy bien. Ahora vamos a leer capítulo 8, verso 15. ¿Lo tienen ahí a mano? Del 15 al 17. Son estos dos versículos. ¿Lo tenemos? 8, verso 15 al 17. Dice, y salió Mardoqueo de delante del rey, con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Bien, acá vemos a Mardoqueo, ¿sí? Como dice al principio, salió Mardoqueo de la presencia real del rey. Él salió vestido con estas vestiduras que dice la Biblia, azul y blanco y una gran corona de oro, ¿sí? Imagínenselo ahí a Mardoqueo saliendo con esta tremenda facha, con esta tremenda vestidura, ¿sí? Vestidura real, ¿sí? Esta vestidura que no todos podían tener, sino todos aquellos que formaban parte del reino. Y ahora vemos a Mardoqueo teniendo esta altura en la posición política, por así decirlo, y una persona bastante importante, bastante poderosa ya dentro del reino, ¿sí? Y como vamos a ver en la clase de hoy, tiempo de celebrar. Y veíamos recién que el pueblo, dice, salió y se regocijó y gozaba, tenía alegría y gozo. Yo les quiero mostrar algunas fotos ahora a ver si se acuerdan de algo que pasó hace un par de años. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿quién más ayuda a acordarse? ¿Qué pasó acá? Mirá.
Ganó Argentina, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Mirá toda la gente que había. ¿Qué estaban haciendo? Estaban celebrando, estaban festejando. Mirá lo que era el obelisco. Mirá la cantidad de gente que había. Un montón de gente. ¿Qué estaban haciendo entonces? Festejando, sí, estaban celebrando. ¿Estaba alguno triste ahí porque ganó Argentina? Al menos que sea francés y estés ahí, obviamente, ¿no? El francés que estaba ahí metido, capaz que estaba triste, estaba amargado. Sí. ¿Y se cayó? Uy, bueno, así hubieron un montón de accidentes cuando festejó Argentina. Era tanta la euforia que tenían los argentinos que salieron a festejar por todos lados, ¿sí? Había unos se subían a los carteles, a otros se subían, veíamos que se subían a las paredes, ¿sí? Arriba de cualquier cosa. Y veíamos cómo festejaba el pueblo, cómo festejaban los argentinos. Y en esta ocasión vemos ahora cómo el pueblo se regocijaba, cómo el pueblo estaba gozoso. Ahí vemos que empezaron a hacer banquetes, empezaron a preparar comida afuera, así con todo el pueblo. Todos los judíos empezaron a festejar. ¿Y por qué festejaban? Festejaban porque habían sacado un decreto que les permitía defenderse. ¿Eh? No habían sacado un decreto que decía que los judíos no iban a ser eliminados. No. Todo lo contrario, decía que esa guerra iba a suceder, que esa pelea iba a pasar, que los judíos iban a ser perseguidos. Pero ¿qué pasó ahora? El decreto nuevo permitía que los judíos podían defenderse, podían pelear por sus propios medios. Bien. Ellos ahora tienen un motivo por el cual festejar. Ellos tienen una esperanza por la cual estar alegres, por la cual estar gozosos, ¿sí? Y eso me hacía pensar en lo que acabamos de cantar. Justamente le pedí a Emma si podíamos cantar esta canción que dice Estoy alegre. Y hay una parte que dice, voy a contarte la razón por la que estoy así. Y dice, Cristo un día me salvó y me dio su perdón, por eso ahora alegre estoy. ¿Sí? Lo cantamos un montón de veces esta canción. Y es una de las razones por las cuales hoy nosotros, chicos, debemos estar alegres, debemos estar gozosos. El pueblo de Israel vuelve a tener esperanza de salvación y nosotros también tenemos esa esperanza. La misma esperanza de que un día el Señor volverá por nosotros a buscarnos, a rescatarnos. Como cantamos, Cristo un día me salvó y me dio su perdón. Por eso ahora estamos alegres, por eso ahora estamos contentos, felices. Una de las razones por las cuales debemos estar felices, ¿sí? Es porque el Señor nos dio su perdón, nos dio esa salvación eterna, esa esperanza gloriosa que hoy podemos disfrutar. Vamos a leer el Salmo 30, verso 11 al 12, lo tenemos ahí. Dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Dice ahí una pregunta, ¿no es lo que el Evangelio hace por nosotros? ¿Acaso el Señor no fue quien nos levantó de aquel pozo en el cual nos encontrábamos, deprimidos, tristes, y nos limpió, nos dio nuevas vestiduras, así como le dieron vestiduras a Mardoqueo? ¿No nos dio eso el Señor cuando lo aceptamos como nuestro Salvador? El Señor cambió nuestro llanto en alegría, cambió nuestra tristeza ahora en gozo, ¿sí? Por eso ahora podemos decir que somos alegres, que estamos felices, estamos contentos porque tenemos esperanza, porque podemos decir que podemos confiar en un Dios que nos ayuda y que nos sostiene, ¿sí? El lamento fue cambiado en danza, la tristeza en festejo, la confusión en regocijo y la oscuridad fue transformada en luz en nuestro interior. Todo esto fue lo que hizo el Señor por nosotros. Todas estas cosas las recibimos por medio de Él. ¿Y por qué no podemos estar alegres cuando hemos recibido tantas cosas, tantas bendiciones? El Señor fue enviado al mundo, dice esto, se entregó como sacrificio, como ofrenda, dándonos nueva vida. ¿Y cuál es tu reacción ante esa noticia? Cuando nos enteramos de una noticia triste, ¿qué pasa? ¿Nos sentimos alegres o tristes? Tristes, claramente.
Pero ¿por qué vamos a estar tristes cuando nos enteramos que alguien vino a este mundo y murió por nosotros por amor y nos dio una vida nueva, una vida junto con Él? Y también, aparte de eso, nos dio esperanza de que un día vamos a ir con Él al cielo. ¿Por qué tendríamos que estar tristes? No hay ninguna razón por estar tristes. Tenemos que estar gozosos, felices, contentos. Tiempo de celebrar, como dice el título de este mensaje. Pero muchas veces atravesamos situaciones difíciles, ¿sí? Muchas veces atravesamos situaciones en las que nos encontramos tristes, nos encontramos mal, situaciones feas que nos atraviesan en nuestra vida, y todas esas problemáticas o situaciones que vivimos nos hacen caer quizás en la depresión, quizás en los malos pensamientos, en la tristeza, en el dolor, y a veces lloramos solos, lloramos amargamente, y no sabemos por qué nos suceden estas cosas. Pero chicos, en el día de hoy yo los invito, por si estás pasando alguna situación o alguna prueba, que recuerdes que Dios está ahí para ayudarte, Él está para ser tu amigo, como decía recién Lichi, para ayudarte, para bendecirte, para darte una mano y estar junto a vos en esa situación. Tenemos que entender que el mundo en el que estamos viviendo, el mundo en el que nos rodeamos, ¿sí? La escuela, nuestra casa, los amigos con los que nos juntamos en el barrio, mis vecinos, todas esas personas que quizás no conocen a Dios, que por ahí no tienen en cuenta a Dios en ninguna de sus decisiones, todos ellos, todos, están lejos de Dios, están apartados. Y eso quiere decir que su naturaleza está caída, ¿sí? Ellos van a tomar decisiones que a Dios no le agradan, y justamente todo eso nos hace mal a nosotros, nos hace daño. Y por eso muchas veces tenemos maltratos por parte de ellos. A veces sufrimos ese maltrato que muchas veces la carne, el pecado que en ellos gobierna, nos perjudica a nosotros. Por eso debemos recordar que ellos están en esa situación, no porque les gusta estar en esa situación o porque quizás les encanta vivir en pecado, sino porque todavía no han encontrado la luz, no han encontrado la verdad. Y nosotros somos ese medio por el cual ellos pueden acercarse a Dios, pueden encontrar en Dios la salvación que nosotros hemos obtenido. Todavía debemos lidiar con la carne, ¿sí? Como decíamos recién hace un ratito, el pueblo de Dios todavía tenía ese decreto vigente, ¿sí? El pueblo de Dios, cuando sale este decreto nuevo, todavía no se había cumplido el tiempo en el cual iba a suceder eso. Eso iba a suceder un año después de que salió el decreto. Entonces, todo ese tiempo tenían que esperar y no sabían qué iba a suceder, no sabían con qué situación se iban a encontrar. Y eso nos habla un poco también de eso, de que nosotros todavía en esta tierra, en este mundo, tenemos que lidiar con la lucha contra el pecado, ¿sí? El Señor ha promulgado un decreto que anuncia nuestra libertad, ¿sí? El Señor Jesús nos ha dado este nuevo decreto que podemos disfrutar nosotros hoy, aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador, de disfrutar ese cambio, ¿sí?, que hemos experimentado nosotros, ese cambio de vivir una vida triste, amargada, sin consuelo, sin esperanza, a vivir una vida con esperanza, en danza, como dice el texto, ¿sí?, alegrándose porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y vamos a continuar leyendo el capítulo 9 ahora. ¿Lo tienen a mano? Capítulo 9. Dice, vamos a leer del 1 al 6. Dice, en el mes de11, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecían. Los judíos, dice el verso 2, se reunieron en sus ciudades
en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Verso 3 dice, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Verso 5, y asolaron los judíos a todos los enemigos a filo de espada, con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Verso 6 dice, en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron todos los judíos a 500 hombres. ¿Sí? ¿Qué acabamos de leer? Acabamos de ver cómo el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Dios tuvo dominio sobre el pueblo de los que los querían amedrentar, los querían asesinar, sobre aquellos que eran sus enemigos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Amán odiaba a los judíos y los odió tanto que llevó a cabo este decreto? Y todo ese tiempo en el cual él estuvo maquinando todo este plan, mucha gente venía a Amán y se aliaba con él. Y todas esas personas también odiaban a los judíos, eran enemigos del pueblo de Dios. Es por eso que, como decíamos recién, ellos, cuando llegó el día, esperaban enseñorearse del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Pasó eso o no pasó eso? No, pasó todo lo contrario, como dice el texto. Ellos venían con ganas de poder salir victoriosos y llevarse arrebatarle la vida a los judíos. ¿Y qué pasó? Pasó todo lo contrario. Cuenta la Biblia que aquellos que iban a guerrillar contra los judíos perdieron, empezaron a perder, los judíos empezaron a tener más fuerza, más poderío, y se enseñorearon los judíos sobre sus enemigos. Entonces, pensaba, ¿no? Haciendo un breve paréntesis, ¿por qué muchas veces hemos escuchado tantas historias acerca de la persecución al pueblo de Dios? ¿Sí? Tantas historias a lo largo de la vida del ser humano. Muchas veces las personas han ido en contra del pueblo de Dios. ¿Y por qué habrá pasado todas estas cosas? ¿Por qué las personas se rebelan ante el pueblo de Dios? En primer lugar, porque el mundo odia a Dios. El mundo no tiene en cuenta para nada a Dios. ¿Sí? Ellos no quieren que Dios los gobierne, como dice ahí. Ellos quieren ser Dios, quieren dirigir sus propias vidas, quieren gobernar la tierra por ellos mismos, no quieren doblegarse ante Dios. A ellos no les interesa Dios, entonces odian todas las cosas que tienen que ver con Dios, odian a todas las personas que van a la iglesia o que se congregan o que dicen creer en Dios. Y eso me hacía pensar en que muchas veces nosotros vamos a pasar esas situaciones, en las que las personas de este mundo, las personas que nos rodean, se van en contra de nosotros, van a querer hacernos sufrir, hacernos sentir mal. ¿Sí? En nuestra escuela quizás algún compañero se entere que yo los sábados vengo a la escuela a la actividad de se entera que los domingos a la mañana vengo a la escuelita dominical, que algún día a la semana voy a alguna reunión. ¿Y qué pasa? Ese compañero quizás se burla o dice, mirá, este va a la iglesia, saluden a este cristiano que se cree que por ir a la iglesia es mejor que nosotros, o cosas así. Muchas veces existen personas en la escuela, o nuestros vecinos, nuestros amiguitos, tal vez alguno de ellos nos haga sentir mal, pero porque ellos viven en pecado y lamentablemente es así. No podemos tenerlo como nuestro enemigo, sino orar por su vida, ¿sí? Hablarle acerca de Dios y que Él también puede acercarse a Dios como nosotros nos hemos acercado. Esto ocurrió, como para que tengan idea, un 7 de marzo del año 430 a.C., hace muchísimos años, esto que acabamos de leer. Y me hacía pensar en esto que veníamos viendo acerca de que la palabra Dios
como tal, no aparece en el libro de Esther, nos hace ver cómo la huella de nuestro Dios va apareciendo detrás de cada una de estas historias. Y como veíamos recién a Mardoqueo, ¿sí? Mardoqueo ahora está en una posición política muy alta, y como leíamos recién, muchas personas le tenían miedo a Mardoqueo, y le tenían temor porque Dios estaba con él, básicamente, ¿sí? Muchas personas se hicieron judíos por temor a lo que los judíos iban a hacer, porque sabían que ellos tenían un Dios que los iba a ayudar. Y todo eso me hacía pensar en que tantas veces nosotros podemos demostrar ese poderío que Dios tiene en nuestras vidas, ¿sí? ¿Hace cuánto nos sucede que alguien o alguien que nos conoce, alguien que es cercano a nuestro, nos dice, vos sos distinto, vos sos diferente? ¿Hace cuánto alguien nos acerca y nos dice eso? O nos viene pasando muy seguido que nos comportamos igual que el resto, o que hacemos las mismas macanas que hacen los demás, y nos portamos igual de mal que el resto de los demás, y no hacemos esa diferencia que Dios nos pide. ¿Hace cuánto nos sucede que nos dicen que somos distintos? Acá Mardoqueo se plantó y todas estas personas temían de él. Pero no temían porque él era malo, él era vengativo. Temían porque Dios estaba con él. Temían porque sabían que Dios era poderoso y estaba con ellos. Y lo mismo a nosotros nos pide Dios, ¿sí? Que en el día a día demostremos que somos cristianos, que somos creyentes, que somos luz en este mundo. Es por eso que el siguiente texto dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Es lo que venimos viendo, es lo que veníamos escuchando. Dios nos pide que seamos luz en este mundo, que podamos marcar esa diferencia alumbrando la luz con nuestra luz a todos los hombres. Y como dice la última parte, para que vean vuestras buenas obras, para que vean lo bien que se portan, para que vean lo bien que manejan, lo bien que se administran, ¿sí? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claramente, Mardoqueo, con su vida, dio ese testimonio. Muchas de las personas lo veían y glorificaban a Dios. Y vamos a continuar leyendo. Ya se nos está pasando un poquito la hora. Leemos el verso 11, del verso 11 hasta el 16. Dice, el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino de los judíos, han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mismo mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Hasta ahí nomás. Leemos que ellos tenían una lucha, estaban batallando aún. Ellos todavía estaban luchando y como dice ahí el pasaje, encontraron a los 10 hijos de Amán y los asesinaron. Y dice que Esther pidió que esos hijos sean colgados, así como fue su mismo padre. Y dice que el rey lo mandó así y así lo hicieron. Luego al final dice que los judíos terminaron de aniquilar unos 300 hombres y que al final dice
pero no tocaron sus bienes. ¿Sí? Y todo esto de las batallas que venimos viendo, esta batalla que se desató en ese día, ¿sí?, de los judíos contra sus enemigos, nos debe hacer pensar en que muchas veces vivimos en la lucha espiritual, ¿sí? Luchamos día a día contra lo que es nuestra naturaleza. En la clase pasada, el profe Emma nos hablaba acerca de esta lucha que tenemos contra el pecado, ¿sí? Y yo les quería hacer recordar un poco acerca de esto, ¿no? Muchas veces vivimos en una vida cristiana, y la vida cristiana día a día tiene y se presentan luchas y batallas contra el enemigo, contra el pecado. Es por eso que hoy debemos confiar en el Señor y ceñirnos con sus vestiduras, ¿sí?, para poder enfrentarnos contra el pecado, para poder enfrentarnos contra el enemigo, con su palabra, a través de su palabra, a través de la relación que tengamos con nuestro Dios, ¿sí? Llevar una vida de oración y una vida que le agrade a Él, ¿sí? Y ya para ir finalizando, quisiera que tengamos este texto en mente. Ya este va a ser el texto con el cual la semana que viene va a ser el concurso. Así que, ¿lo leemos una vez más? ¿Sí? Lo habíamos leído ya antes. ¿Lo leemos? 1, 2, 3. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Salmos 30, 11. Bien. Muy bien. Entonces, para hacer un breve resumen, ¿sí? Lo que acabamos de ver, la historia que acabamos de ver, como decíamos recién, la palabra Dios no es nombrada en este libro, pero vemos claramente cómo Dios, a través de las situaciones que se van presentando, Él está detrás de todo, ¿sí? Él está detrás de cada una de las situaciones, gobernando y controlando cada una de ellas. Hoy vimos que los judíos estaban felices porque habían podido decretar ese mandamiento de que ellos podían defenderse. Y ellos sabían que Dios los iba a ayudar. Por eso estaban felices, por eso estaban contentos. Hoy nosotros tenemos esa esperanza gloriosa que Dios nos ha dado a todos aquellos que lo hemos aceptado en nuestro corazón. Esa esperanza gloriosa que tenemos de que un día Él nos vendrá a buscar y un día estaremos junto a Él, ¿sí?, por la eternidad. Que solo los hijos de Dios van a poder disfrutar de esa esperanza. Y por medio de esta esperanza, por medio de esta noticia, nosotros tenemos que estar alegres, tenemos que estar felices, a pesar de las situaciones que muchas veces se presentan, a pesar de las tribulaciones, los problemas que atravesamos, debemos estar felices, debemos estar gozosos, ¿sí?, sabiendo que el Señor está junto a nosotros y nos está ayudando día a día, ¿sí?